Descubre el poder sagrado de la autosanación que aún permanece oculto en tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. El aire estaba denso en aquella habitación, lleno de incienso y promesas. Las velas parpadeaban como si tuvieran vida propia. Cerré los ojos, respiré hondo. Los latidos de mi corazón resonaban, un eco sordo en mi pecho. Me encontraba en un momento de duda. Cada día era una lucha constante. A menudo me miraba al espejo, buscando respuestas en mis propios ojos, aquellos que reflejaban más preguntas que respuestas. ¿Por qué me sentía tan perdida? La vida parecía fluir sin rumbo, y yo era solo un espectador en mi propia historia. En mis noches de insomnio, las estrellas me hablaban. Veía figuras danzantes en la oscuridad, luces que se encendían y apagaban. A veces escuchaba susurros que decían mi nombre, como si el universo estuviera buscando mi atención. A veces eran señales, otras dudas que me hacían temblar. Recuerdos de un pasado que no podía dejar ir. Me sentía atraída por la naturaleza. Caminaba descalza sobre el rocío de la mañana. La hierba fresca me abrazaba los pies. Un pájaro cantó una melodía que me dolió en el alma. Justo en ese instante, entendí. Fue como un destello de luz en la penumbra. Sin embargo, la tensión creció cuando aquella imagen llegó a mi mente. Una sombra oscura, un símbolo que no podía descifrar. Mi corazón palpitaba frenéticamente. ¿Qué quería decirme? Preguntas sin respuesta inundan mi ser. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un susurro de advertencia. ¿Y si mi sanación dependía de descubrir este mensaje oculto? En ese momento, un grito lejano rompió la quietud. La realidad se detuvo. Miré a mi alrededor, todo parecía haber cambiado. La luz parecía más intensa, el aire más pesado. Sudor frío se acumuló en mi frente. La llamada estaba ahí, pero el significado estaba perdido. Solo podía pensar en una cosa, ¿qué vendría después? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo rápido para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplastar ese botón de me gusta realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El eco de aquel grito aún resonaba en mis oídos, y a medida que caminaba sin rumbo, sentía como si un velo se deslizara entre la realidad y un mundo oculto, un lugar pleno de símbolos y señales que aguardaban ser descubiertos. Las hojas crujían bajo mis pies, y en cada susurro del viento parecía esconderse un mensaje. Fue entonces, en ese instante de conexión con la naturaleza, que lo sentí. Una energía vibrante recorría mi cuerpo como una corriente eléctrica, despertando cada fibra de mi ser. Me detuve en seco, dejando que el aire fresco me llenara el pecho mientras miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desperezarse. Los colores del amanecer tenían un significado que apenas comenzaba a vislumbrar. Durante días, me había sentido como una isla, perdida en un océano de incertidumbres, pero ahora el murmullo de la tierra bajo mis pies le hablaba a mi corazón de nuevas posibilidades. La sombra que había visto en meditación ya no me asustaba, parecía una parte de mí que anhelaba ser comprendida. ¿Acaso el miedo al cambio había mantenido en jaque mi alma? Mientras flaqueaba en mis pensamientos, noté algo inusual en el suelo. Allí, una concha brillaba a la luz del día. La recogí y la sostuve con delicadeza, su textura rugosa y la suavidad de sus colores me llenaron de curiosidad. ¿Por qué este objeto había aparecido ante mí en este preciso momento?
En ese instante, recordé las historias de personas que encontraban mensajes del universo en objetos cotidianos, y una mezcla de emoción y temor me invadió. La concha parecía girar en mis manos, como si tuviera vida propia, recordándome la belleza de lo oculto y el potencial de transformación. Pensando en su simbolismo, un torrente de recuerdos me asaltó. Las conchas representan la protección, la introspección y, sobre todo, la oportunidad de abrirse a lo nuevo. Con una mezcla de fe y desesperación, comprendí que tal vez mi camino hacia la autosanación empezaba por reconocer las capas de mi propio ser, esas que había negado o ignorado tanto tiempo. De repente, un resplandor surgió del horizonte, y un haz de luz iluminó todo a mi alrededor. Una imagen se proyectó en mi mente, estaban mis viejos sueños, esos que había olvidado y que aún palpitaban en el fondo de mi corazón. Me dio un vuelco en el estómago. ¿Cómo había olvidado el anhelo de seguir mis pasiones, de abrazar mis dones? Los recuerdos se arremolinaban como hojas al viento y sentí que un nuevo fuego se encendía dentro de mí, empujándome a buscar y descubrir más. Pero justo cuando mi corazón comenzaba a latir con la esperanza renovada, el susurro habitual regresó, esta vez más insistente. ¿Qué estás dispuesta a soltar para avanzar? Una pregunta profunda surgió en la quietud, y mi mente se llenó de imágenes de lo que debía dejar atrás. Mirando la concha en mis manos, comprendí que el viaje solo acababa de comenzar. Cada paso hacia adelante requería valentía para soltar lo conocido. En mi búsqueda por descubrir el poder sagrado de la autosanación, me preguntaba, ¿qué sombras de mi pasado estaba lista para confrontar y liberar? Mientras recogía mi energía en ese nuevo entendimiento, el camino hacia adelante se dibujaba aún más incierto, pero irresistiblemente atractivo. El primer rayo del sol acarició suavemente mi rostro, y al sentir su calor, algo despertó dentro de mí. La concha aún en mis manos pareció vibrar en sincronía con la energía del amanecer, como un recordatorio de que todo en el universo está conectado. Me introduje en un estado de contemplación, buscando respuestas en cada destello de luz que se filtraba entre las hojas. En ese momento, una voz suave y persuasiva me habló, un eco de sabiduría ancestral. Escucha profundamente. Acepté el consejo y cerré los ojos, dejando que el murmullo del bosque se convirtiera en un canto que resonaba en mi interior. En mi mente, visiones comenzaron a tomar forma, imágenes que danzaban como sombras en el fondo de mi conciencia. Vi a mi madre sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos. Sus ojos, llenos de historias y amor, me recordaban mi infancia, esos momentos en que la inocencia aún dominaba mi perspectiva. Luego la escena se desvaneció, transformándose en el rostro de un amigo perdido. Sus risas eran ecos de tiempos felices, un susurro de lo que había sido, un hilo dorado de conexión que se había desgastado por la distancia y el tiempo. Pasaron por mi mente rostros de personas que había amado, a las que había perdido o en las que había fallado. Cuántos vínculos había dejado atrás por miedo al dolor o al rechazo. Abrí los ojos con un nudo en la garganta. Comprendí que el proceso de autosanación requería no solo un esfuerzo hacia adelante, sino también una reflexión hacia atrás. Aquellos rastros de mi pasado que había enterrado bajo capas de olvido y desdén reclamaban su espacio. Cada rostro, cada risa y cada lágrima eran parte de mí, historias que necesitaban ser contadas nuevamente para que pudiera avanzar. Decidí acercarme a un viejo roble que se erguía majesticamente cerca de mí. Sus raíces estaban hundidas profundamente en la tierra, y su presencia me llenó de asombro. Al tocar su corteza rugosa, sentí como la sabiduría del tiempo fluía a través de mí. Era un símbolo de resistencia y crecimiento, una invitación a enraizarme en mis propias verdades. ¿Qué lección guardas, anciano árbol?, murmuré a la naturaleza, deseando que su sabiduría me guiara. Entonces se produjo un leve movimiento, y las hojas comenzaron a susurrar al viento. Es momento de dejar caer lo que te pesa y florecer en lo que eres. Las palabras resonaron en mí como un mantra, un recordatorio de que la transformación comienza con el acto de soltar.
Regresé la mirada a la concha en mi mano, comprendiendo que sería mi talismán en este viaje de descubrimiento. Su forma espiralada simbolizaba la continuidad de la vida, un movimiento hacia adentro y hacia afuera, un ciclo interminable de crecimiento y evolución. Pero aún quedaba la pregunta que se agitaba en mi mente como una mariposa atrapada. ¿Qué debía soltar realmente? ¿Eran memorias dolorosas, relaciones no resueltas o quizás expectativas autoimpuestas que me mantenían prisionera? Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el día que se desplegaba ante mí, la incertidumbre se transformaba en un reto emocionante. A medida que emprendía esta nueva etapa, comprendí que cada paso podría convertirse en una revelación, en una señal de guía. Con un profundo suspiro, giré sobre mis talones y seguí el camino que se extendía a mi alrededor. Las sombras de mi pasado empezaban a disiparse, pero una nueva pregunta llenó el aire. ¿Cuáles eran los secretos que aún guardaba mi alma, esperando ser liberados? El camino serpenteaba entre los árboles, cada paso me acercaba a la esencia de lo que era, en lugar de lo que había sido. Como si las raíces del roble me hubieran inyectado una energía revitalizante, sentía como la vida vibraba a mi alrededor. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, proyectando un juego de luces y sombras que parecía hablarme en un lenguaje antiguo. Con cada respiro, el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el canto lejano de un arroyo. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo como las pulsaciones de la naturaleza se alineaban con las de mi ser. En lugar de buscar respuestas, comencé a preguntarme qué sentía. La curiosidad se convirtió en un faro en la bruma de mis pensamientos, guiándome a un claro donde la luz parecía invitadora. Al llegar, el claro se abrió ante mí como un reloj de sol, y en su centro vi una piedra pulida por el agua, un objeto que irradió una energía calmante. Me acerqué y, al posarme sobre ella, sentí que mi cuerpo se sumergía en una vibración serena. Cerré los ojos nuevamente, y la mente se llenó de imágenes ahora más significativas. Visualicé un río caudaloso que arrastraba hojas, ramas y pequeños obstáculos. Simbolizaba los desafíos que había enfrentado en mi vida. Observé cómo el río continuaba su curso, adaptándose, fluyendo a pesar de los obstáculos. Sentí una conexión profunda con ese movimiento. La vida es, en esencia, un flujo constante de cambios. Las lecciones que había aprendido de mi propia resistencia al cambio ahora se convertían en una oportunidad para liberar todo lo que me había retenido. Entonces, una voz interior emergió de ese torrente. Permítete ser como el río, confía en el flujo y aprende de la corriente. No hay que temer las profundidades ni los remolinos, porque en ellos hallas tus verdaderas fortalezas. Estas palabras resonaron en mí como un eco, reflejando la sabiduría que venía no solo de mi experiencia, sino de las lecciones del mundo natural. Decidí abrir mis ojos, y al mirar a mi alrededor, la luz del sol parecía más intensa, y todo parecía haber cobrado vida. Los pájaros trinaron en un coro que celebraba el momento, y en el susurro del viento, sentí el peso del miedo empezar a desvanecerse de mis hombros. Comencé a desembarazarme del lastre emocional que había tenido la intención de arrastrarme hacia el fondo. Mientras contemplaba el entorno, un destello en el suelo llamó mi atención. Al acercarme, encontré una pluma, delicada y blanca como la nieve. Era un pequeño recordatorio del poder del desapego y la gracia que puede surgir al liberarse de lo que ya no sirve. La sostuve entre mis dedos, sintiendo cómo su ligereza se convertía en un símbolo de lo que anhelaba en mi vida. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, la pregunta persistía: ¿cuál es la corriente que realmente quería seguir? La pluma comenzó a brillar, y en su destello, vislumbré fragmentos de lo que podría ser mi futuro. Asociaciones de creatividad, conexión, y un deseo de ser un faro de luz para los demás. Con la pluma aún en la mano como un talismán, un nuevo horizonte se desplegó ante mí. Supuse que nuevas propiedades de mi esencia estaban brillando, pero no sabía cómo serían manifestadas. ¿Podría realmente conectarme más profundamente con mi auténtico yo y, al mismo tiempo, inspirar a otros a hacer lo mismo?
La duda y la fascinación se entrelazaban en mi mente, ahora repleta de posibilidades, y así, mientras el día avanzaba, un nuevo ciclo de curiosidad me envolvió. ¿Qué caminos tomaré en este viaje de autosanación que me conducirá a descubrir no solo lo que debo soltar, sino también lo que realmente debo abrazar de mi interior? A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, una suave brisa acarició mi rostro, como si la propia naturaleza me animara a seguir adelante en este viaje. Con la pluma aún entre mis dedos, sentí una necesidad inquebrantable de embarcarme en una nueva búsqueda, una búsqueda que me llevara más allá de la superficie de mi ser. Sentí el impulso de dejar el claro y seguir un sendero que se bifurcaba entre los árboles, cada uno susurrando secretos antiguos al pasar. Era como si el bosque quisiera compartir conmigo sus historias, y en cada paso, comenzaba a perderme en una danza de descubrimiento. A medida que me adentraba más en el corazón del bosque, las sombras se alargaban y se volvía más evidente el eco de mis pensamientos. Visualicé un bosque lleno de vida, donde cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el majestuoso ciervo, tenía un papel que desempeñar en el vasto entramado de la existencia. Me senté sobre un tronco caído, y en ese momento de pausa, comprendí que al igual que ellos, yo también era parte de este ecosistema espiritual. Cada emoción, cada experiencia, era un ladrillo en la construcción de mi vida, una pieza vital en el rompecabezas de mi viaje interior. De repente, un sonido extraño rompió mi contemplación, un suave murmullo proveniente de un grupo de hojas. Me acerqué para investigar y allí encontré una pequeña sombra que aparentemente anidaba en el suelo, un capullo. Un símbolo maravilloso de transformación latente. Así que esta es la esencia de la autosanación, pensé. En la quietud del bosque, comprendí que dentro de cada uno de nosotros reside un potencial oculto, esperando ser liberado a través de la aceptación y la autoexploración. A medida que recorría mi mente, recordé los momentos en los que había experimentado mi propia transformación. Las veces que confronté mis miedos, que dejé ir partes de mí que ya no me servían. En cada capa que desprendía, parecía acercarme un poco más a la esencia pura que siempre había sido. Volví a mirar la pluma en mi mano y vi en ella un reflejo de la fragilidad y la fuerza que coexistían dentro de mí. Sin embargo, una inquietud resonaba en mi corazón. A medida que buscaba todas estas revelaciones en la naturaleza, me preguntaba si había más capas por descubrir. ¿Y si lo que había encontrado no era más que la superficie de algo mucho más profundo? El capullo delante de mí me ofreció una metáfora poderosa. Incluso en su estado de encerramiento, guardaba dentro un universo de posibilidades. Tomé una profunda respiración, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones y ahogara mis dudas. Había cuidado de mi propia esencia con el mismo amor que las criaturas del bosque cuidan de su hogar. Mientras contemplaba el capullo, el impulso de querer conocer lo que realmente me habitaba se intensificó. Al levantar la vista, sentí una conexión más fuerte con el arboreto que me rodeaba. Era como si me llamara a seguir indagando en su profundidad. Y así, seguido por un arrobo de curiosidad, decidí acercarme más al centro del bosque, donde la luz del sol apenas llegaba, prometiendo un misterio más duro de desentrañar. Cada paso en esa dirección parecía crear un eco de preguntas más profundas. ¿Qué significaba realmente renacer? ¿Qué lecciones y visiones me aguardaban entre las sombras más densas? Mientras lo pensaba, una hirviente energía brotó en mí, un zumbido que parecía prometer cambios, pero también advertir sobre las profundidades de mi propia vulnerabilidad. ¿Acaso estaba preparado para salir de mi capullo personal y enfrentar la transformación que me aguardaba en la penumbra? El sendero se volvía cada vez más estrecho y el aire, impregnado de un aroma a tierra húmeda y musgo, parecía invitarme a profundizar en lo desconocido. Mientras mis pasos resonaban sobre hojas secas, el canto de un búho rompió el silencio, una advertencia tal vez, o una señal. A mi alrededor, la penumbra se hacía más densa, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo quedara yo. Enfrentándome a mis propios fantasmas, continué caminando, sintiendo el crujir de la naturaleza a mi alrededor.
Cada susurro del viento, cada movimiento de las ramas, todo parecía estar claramente sintonizado con mi búsqueda. Una parte de mí anhelaba la claridad, la otra, sin embargo, sentía un ligero temor a lo que podría encontrar. Me pregunté si el miedo era simplemente una forma de protegerme o si era un obstáculo que debía superar. En ese momento de introspección, noté un destello de luz al final del camino. Era tenue, casi tímido, pero su fulgor parecía tener una vida propia. Con cada paso que daba, la luz se volvía más intensa, y una sensación de calma se mezcló con mi ansiedad. Cuando finalmente llegué a la fuente de aquella luminiscencia, me encontré con un pequeño claro rodeado de árboles ancestrales. En el centro, un estanque refleja el cielo, como un espejo circular donde lo terrenal y lo celeste se entrelazaban. Al mirar en el agua, vi mi reflejo distorsionado. Observé los matices de mi rostro, las líneas que contaban historias de lucha y superación. La corriente dentro de mí se agitó. Qué mágico era contemplar lo que había sido y lo que aún podía ser. Esa visión me condujo a entender que lo que veía en el estanque no era solo un reflejo físico, era la representación de mi viaje interior, con todas sus complejidades. De pronto, sentí que la energía del lugar se filtraba dentro de mí. Era como si el estanque, con su profundidad infinita, me impulsara a adentrarme en las aguas emocionales que había evitado. ¿Cómo podía liberar la esencia de mi ser si temía enfrentar las corrientes que palpitaban en mi interior? Las sombras que había sentido anteriormente ahora se transformaron en figuras de luz, trayendo consigo revelaciones sobre mis anhelos y mis tristezas. Mientras el ciclo del agua y la vida se desplegaba frente a mí, percibí una visión más clara de mi ser. Estaba rodeado de oportunidades de sanación y de sabiduría, pero todo dependía de mi disposición a bucear en lo profundo. Sintiéndome impulsado por esa nueva energía, cerré los ojos y dejé que la visión se asentara, permitiendo que el silencio del estanque resonara en mí. Pero entonces, al abrir los ojos, me encontré con algo inesperado al borde del agua. Una pequeña figura, un espíritu del bosque, flotaba delicadamente justo en la superficie, observándome con ojos brillantes y curiosos. Su presencia era un recordatorio de que el viaje no tenía que ser solitario. Eran esas criaturas quienes me habían guiado hasta aquí, quienes tenían lecciones más allá de lo tangible. Con el corazón palpitante y un nuevo sentido de propósito, me pregunté, ¿qué sabiduría acudiría a mi encuentro en este refugio litoral, y cómo podría deshacerme de las cadenas invisibles que aún ataban al capullo de mi alma? El espíritu del bosque pareció conocer mis pensamientos más profundos, y su presencia trajo consigo un aire de misterio y promesa. Sus ojos, que reflejaban la luz del estanque, resplandecían con un conocimiento ancestral que me llenó de asombro. Sin pronunciar una sola palabra, el espíritu comenzó a danzar, flotando suavemente sobre la superficie del agua. Con cada movimiento, un rayo de luz se desprendía de su ser, creando ondas que se expandían, haciendo que el reflejo de mi rostro en el estanque se distorsionara, transformándose en una forma difusa, casi etérea. Intrigado, me acerqué al borde del agua. A medida que me acercaba, el espíritu giró y se sumergió brevemente, dejando tras de sí un rastro de brillo y burbujas que resplandecían. Instintivamente, seguí esa estela luminosa, sintiendo que representaba las conexiones ocultas entre mi alma y el universo. La superficie del agua, ahora en calma, brillaba con una vivacidad que parecía invitarme a sumergirme en su esencia. Fue entonces cuando escuché un murmullo, una voz suave que emergía del fondo del agua. Lo que buscan no se encuentra en la superficie, decía. Debes descender a las profundidades para desatar lo que llevas dentro. La voz resonaba con la solemnidad de una verdad olvidada. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Preguntas afluían en mi mente, ¿estaba yo realmente listo para enfrentar las corrientes que podrían esperarme? De súbito, imágenes comenzaron a aparecer en el agua. Visiones de momentos de mi vida se proyectaron, cada uno acompañado de una emoción intensa. Ahí estaba yo, niño, riendo y jugando, luego, un adolescente,
sufriendo en silencio, adulto, enfrentando desafíos y decepciones. Sentí como si esas corrientes de mi historia fluyeran a mi alrededor, palpables y mezcladas con un dolor que había elegido ignorar. El espíritu, ahora más cerca, me hizo un gesto, como si me instara a liberar esas emociones, a reconocerlas y hacerlas parte de mí de manera creativa, sin temor. Cada lágrima y cada risa son hilos de tu tejido personal, susurró. No debes temer al abismo, porque en él se encuentra la esencia de tu ser renovado. Reconocí que cada una de esas experiencias formaba parte de un todo, no podía deshacerme de ellas, sino aceptarlas y abrazarlas. Con cada visión que pasaba por mis ojos, sentí la urgencia de dejar ir el peso del pasado, de permitir que la luz brillara a través de mi dolor. Con un suspiro profundo, tomé la decisión de entregarme al inmenso río de mis emociones. Sin más duda ni resistencia, comencé a despojarme de las capas de miedo que llevaba. Con cada inhalación, sentí como mis raíces se anclaban en la tierra, y con cada exhalación, crecía mi conexión con el agua. El estanque, con su mágico reflejo, se tornó en cómplice de mi proceso, empujándome a sumergirme en mi propia verdad. Solo entonces, con una determinación renovada, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Una corriente de energía me atravesó y supe que el camino hacia mi autosanación era más que solo un viaje físico, era una odisea del alma, una invitación a descubrir el poder que siempre había estado oculto dentro de mí. Mira más allá, me instó el espíritu, su voz resonando en mis entrañas. Tu sanación llegará en formas que no anticipas. Sé receptivo y observa. Me quedé en silencio, sintiendo la vibración del poder que se despertaba en mí, una pulsación que balbuceaba promesas de transmutación y luz, a pesar del nuevo horizonte que comenzaba a vislumbrar. Una pregunta reverberaba en mi mente: ¿qué lecciones me esperaban al fondo de este estanque, y cómo transformaría mi vida la confrontación con mi propio reflejo? Las ondas del estanque comenzaron a calmarse y el resplandor del espíritu se desvaneció, dejando una huella de luz suspendida en el aire como si aún continuara danzando en la memoria del universo. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba lo sucedido, sintiendo que cada latido resonaba con la promesa de un despertar. El silencio que se cernía sobre el bosque era casi tangible, como si el mundo entero contuviera la respiración en un momento de sagrada anticipación. Decidido, di un paso hacia el borde del agua, sintiendo como la locura de la vida diaria parecía desvanecerse, y con ello, la inercia que había marcado mi existencia. Incliné la cabeza y observé mi reflejo, aún distorsionado, pero ahora acompañado de una nueva luz. Las visiones, esos fragmentos de vida que había visto, comenzaron a tomar forma nuevamente y, en lugar de ser fuentes de dolor, parecieron convertirse en compases de una sinfonía interna por descubrir. La voz del espíritu resonó de nuevo, esta vez como un eco entre los árboles: escucha profundamente. Cada historia tiene un eco. Dentro de cada eco hay una lección por crecer. Con sus palabras en mente, decidí sumergirme no solo en el agua, sino también en lo que vivía cada día. Lo que antes había permanecido oculto ahora reclamaba atención. Inhalé profundamente, dejando que el aire infiltrara cada rincón de mi ser, y al exhalar, imaginé que soltaba viejas ataduras. Mientras lo hacía, las hojas a mi alrededor comenzaron a vibrar suavemente, como si cada una respondiera a mi liberación. Fue entonces que noté algo inesperado: una pequeña esfera de luz, flotando cerca de la orilla. La esfera danzaba, reflejando los colores del entorno y atrapando la luz del sol en destellos hipnóticos. Me acerqué a ella, sintiendo una atracción magnética. Al extender la mano, la esfera se detuvo y comenzó a pulsar en un ritmo suave, como si quisiera comunicarse. Con un fervor que apenas entendía, pedí permiso para tocarla. Apenas contacté su superficie, una ráfaga de visiones invadió mi mente, imágenes de otros que habían pasado por viajes similares, algunos llenos de esperanza, otros de dolor. Cada uno de esos caminos eran manifestaciones de sus propias búsquedas de sanación. Todo es uno, sentí que me decía la esfera.
Tú y yo somos parte del mismo tejido cósmico. Imagina cómo puedes ser un faro para los demás. La idea resonó en mí, haciéndome pensar en cómo todas las experiencias, tanto las más alegres como las más tristes, estaban interconectadas en un mismo ciclo interminable. Mi historia era solo una de muchas, pero era mi historia, y podía usarla para iluminar el camino de otros. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más en esa comprensión, la esfera se desvaneció suavemente, como un susurro llevándome a una nueva pregunta. ¿Cómo podría, ahora consciente de esta interconexión, compartir lo que había aprendido sin perder la esencia de mi propia travesía? Mientras reflexionaba sobre esto, sentí un ligero estiramiento en mi ser, como si una nueva capa de mi alma se estuviera cocinando, esperando ser liberada. La idea de un camino compartido, de ayudar a otros a ver su luz en medio de la oscuridad, me llenaba de una gratitud inmensa pero también de incertidumbre. ¿Estaba yo realmente preparado para compartir? Las preguntas apenas comenzaban a surgir en mi mente, y en el fondo del estanque, una sombra se movía, dando cuenta de que aún había más por descubrir. A medida que el murmullo de mis pensamientos se hacía eco en el silencio del bosque, decidí dar un paso más hacia el agua, dejando que la claridad que había experimentado flotara en mi interior. Al acercarme, algo me llamó desde lo más profundo, como un hilo invisible que unía mi ser al corazón mismo del estanque. Con el agua reflejando el cielo, cerré los ojos y dejé que mis otros sentidos se agudizasen, buscando lo que estaba oculto más allá de la superficie. De repente, la brisa comenzó a girar a mi alrededor, trayendo consigo una fragancia inconfundible de tierra y hojas mojadas, mezclada con algo dulce y etéreo. Era como si el bosque mismo me invitara a escuchar con más atención, cada ramita crujiente bajo mis pies formando un ritmo que se entrelazaba con el latido de mi corazón. Era un canto sutil de la naturaleza, un recordatorio de la simbiosis que existía entre todo ser. Al abrir los ojos, vi un destello de luz fuera del estanque, lejos, entre los árboles. Intrigado, me dirigí hacia esa luz titilante, cada paso sintiéndose como una conexión más fuerte con el entorno. Más cerca, la luz se transformó en una figura, una mujer de etérea belleza, con una vestimenta que parecía estar hecha de hojas y flores, brillando con el mismo resplandor que había visto en la esfera. «Soy la guardiana de las historias olvidadas», dijo, su voz resonando como un canto ancestral. «He visto tus luchas y las de otros, las sombras que ocultan la luz interior. Hoy, ven a conocer la verdad que buscas». Sintiendo tanto miedo como curiosidad, la seguí al interior del bosque, donde las sombras danzaban y los colores se mezclaban en un espectáculo de vida vibrante. Allí, en un claro iluminado por la luz del sol que se filtraba a través de las copas de los árboles, se encontraba un círculo de piedras antiguas. En el centro, una pequeña fogata crepitaba suavemente, la cual parecía contener una energía viva. «Este es un portal para la sanación», explicó la guardiana, mientras asentía hacia las llamas. «Cada chispa es una parte de la vida que ha sido transformada por el fuego de la experiencia. Al igual que el foco de un fuego, todos debemos aceptar y luego liberar nuestro dolor para encontrar la paz». Las llamas comenzaron a cambiar, proyectando imágenes de los momentos más significativos de mi vida, risas, lágrimas, pérdidas y amores. Cada imagen era intensa y vibrante, como si estuviera reviviendo esos momentos en tiempo real. Pero entre ellas, se destacaban destellos de luz, momentos de verdad y claridad, que surgían de las sombras de lo doloroso. Sentí que me estaba mostrando cómo cada experiencia había contribuido a mi viaje. «Refleja», me instó la guardiana. «Deja que estas historias fluyan a través de ti. En la liberación de lo que has sido, encuentras la semilla de lo que puedes llegar a ser». Me quedé en blanco, abrumado por el deseo de comprender cómo podría transformar el dolor en poder, la tristeza en sabiduría. Pero, a medida que contemplaba las visiones, la guardiana se desvaneció gradualmente, llevándose consigo la calma que había comenzado a instaurarse.
Y si en lugar de una búsqueda externa, la verdadera sanación residía en relatar mi propia historia, en sus matices y contradicciones, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo susurros de preguntas a través de los árboles. Estaba preparado para enfrentar el dolor oculto en mi interior. ¿Qué verdades saldrían a la luz si decidía finalmente abrir la puerta del pasado? Mientras veía las llamas bailar, una pregunta resonó en mi mente: ¿cómo podía convertir mi sufrimiento en un faro de esperanza, no solo para mí mismo, sino para aquellos que también buscaban la luz en sus sombras? Las semanas pasaron como un susurro en mi vida, y cada día se transformó en una danza de descubrimientos. Cada mañana me despertaba con la mente llena de preguntas y el corazón anhelante de respuestas. Había comenzado a contar mis historias, a dejar que el dolor fluyera a través de mis palabras y, en su camino, las lágrimas se convirtieron en ríos de sanación. Cada lágrima era como una chispa que encendía el fuego de mi transformación, y cada risa, un eco de esperanza. En mis reflexiones encontré que liberar mis historias era un acto de amor, tanto hacia mi espíritu como hacia los demás. Las voces del pasado habían dejado de ser sombras amenazantes, se convirtieron en guías que iluminaban mis pasos. Mi hogar, anteriormente un lugar de pesar, ahora vibraba con la alegría de una vida plena y auténtica. Cada rincón me recordaba un momento de introspección, un rayo de luz que había penetrado en la oscuridad. Una tarde, mientras caminaba por el bosque que había empezado a sentir como parte de mí, llegué de nuevo al estanque. El reflejo en el agua ahora no era solo una imagen de lo que era, sino el vistazo radiante de lo que estaba en proceso de ser. Al mirarme, vi a una mujer poderosa, valiente, que había abrazado sus contradicciones y las había tejido con amor en el tapiz de su vida. Como no había visto antes la belleza que residía en cada imperfección, en cada cicatriz, fue entonces que comprendí la parte más importante de mi viaje. La sanación no era solo la liberación de las sombras, sino la aceptación y celebración de todas las partes de mí. Recordé el susurro del espíritu del bosque: lo que buscan no se encuentra en la superficie. Al mirar hacia el horizonte, vi un nuevo amanecer despuntando, lleno de posibilidades infinitas. La vida era un ciclo de creación y recreación, un océano de oportunidades que se extendían frente a mí. Llegué a la conclusión de que lo que había estado oculto en mi alma no era algo que temer, era mi luz divina, una esencia que deseaba experimentar la vida en toda su plenitud. La sanación era un acto de conexión, un imperativo de amor hacia mí misma y hacia los demás. Cada historia compartida, cada experiencia reconocida, era un hilo que tejía la red de nuestra humanidad compartida. Finalmente, un profundo deseo despertó en mí. Quería compartir esta revelación con el mundo, no como una forma de mostrarme, sino como un espejo para que otros también pudieran ver sus propias luces. Quería convertirme en un faro, un guía para aquellos que se sentían perdidos en sus propias sombras. Y así, cada día, elegí caminar con esta verdad. Quería abrazar cada emoción y cada historia que formara parte de mi viaje. Al igual que el pájaro que trina al amanecer, deseaba cantar mi propia canción, una melodía de liberación y amor. Porque al final, entendí que la mayor revelación de todas era que la autosanación no solo transforma a un individuo, puede inspirar a una comunidad, a un universo entero a despertar de su propio letargo. Con un corazón lleno de gratitud y amor, miré al cielo y aún sin pronunciar palabra, una profunda paz inundó mi ser. Sabía que el camino nunca se detendría, que siempre habría más capas que explorar, pero ahora llevaba conmigo el poder transformador de mi propia voz y del amor que emanaba de mi ser. Así, tomé una profunda respiración y dejé que la esencia del momento me envolviera. La vida es un hermoso pulso de luces y sombras, donde cada latido cuenta. En ese instante de conexión, comprendí: la sanación comienza cuando abrazamos nuestras historias, y al compartirlas, iluminamos el camino para otros en su búsqueda hacia la luz.